Radio Maestros de la Regeneración. Conversaciones con humanos que se atreven a crear una nueva relación con el planeta. La Tierra está cambiando rápido. Somos testigos de la evolución en tiempo real. Una comprensión íntima y circular del mundo natural y los sistemas vivos. Somos la Tierra. La Tierra es nosotros. Bienvenidos a todos a Masters of Regeneration Radio. Estoy aquí en Bogotá con Manuel Tejada de Chocolat. Hola Manuel, bienvenido al podcast. Hola Tomás, muchas gracias por la invitación. A ver, primero que todo, me encantan todos los chocolates que ustedes hacen, pero vos venís de una trayectoria muy interesante en la que empezaste trabajando en el campo. Sí, a ver, en Colombia hay un dato pues que es muy importante y es que hay 24 millones de hectáreas aptas para hacer agricultura y solamente usamos 7. Además hay 40 millones de hectáreas en ganadería extensiva. Es decir, la ganadería extensiva está por fuera de la frontera agrícola. Es el principal motor de la deforestación en Colombia. O sea, está por fuera, la ganadería es la que está deforestando la Amazonía, el Chiribiquete, etcétera. Vení, pero entonces por ganadería extensiva es ganadería que no es solamente de pastoreo, sino con granos y con de todo, ¿o qué? ¿O incluís toda la ganadería? No, la ganadería, digamos, extensiva es un método de tenencia de la tierra que usa la ganadería como una disculpa para ocupar tierras en Colombia. En Colombia la tierra es un factor de poder, no es un factor de productividad económica. Entonces, pues digamos desde el punto de vista ecológico, nutricional, la carne colombiana es de excelente calidad porque es casi salvaje, ¿sí? En la mayoría de los casos. Pero desde el punto de vista, digamos, de uso del suelo y de intensidad, pues no, digamos que es lo opuesto a la intensidad, a la ganadería intensiva de alta productividad, pero es un desastre ecológico. Por la deforestación, porque es demasiado terreno. Sí, en Colombia usamos menos de un animal por hectárea. Entonces, pues digamos que es el otro extremo de la intensidad, del uso intensivo de los recursos. Es, como te explicaba, es una disculpa para ocupar tierras. Entonces, pues entre vos más tierra utilices, con menos vacas, pues tenés la disculpa para presentarle al Estado, mira, es que yo uso la tierra, no me moleste, ¿sí? Entonces, eso digamos que es una disculpa para poder tener más tierra, no más. No es una razón económica o no es una actividad económica productiva. ¿Cuál es el objetivo de ocupar más tierra? Pues en Colombia históricamente tener tierra da poder. Entonces los grandes terratenientes en Colombia son los que ocupan los cargos públicos de importancia en las regiones, en el Senado. Si te pones a hacer una historia de los presidentes últimos de los últimos 2 siglos, vienen de familias que son grandes poseedoras de tierra. Entonces, pues en Colombia hay ese fenómeno. Y ese fenómeno explica el conflicto armado en Colombia, que es un conflicto por la tierra, es un conflicto rural, básicamente. O sea, pero yo quiero tener tierra no para ponerla a producir, sino para tenerla. Sí, definitivamente así es, porque en Colombia hay un fenómeno de especulación por la tierra y paradójicamente es uno de los países, no tengo los datos correctos, pero sí sé que las tierras están extremadamente sobrevaloradas. Entonces es una forma de acumular capital, es una forma de acumular poder, de ser rentista de capital, más no como digamos en otros países donde se ha desarrollado la agricultura como actividad motora del desarrollo, donde la tierra es un factor de producción. Aquí no, aquí es un factor de tenencia de capital, de ahorro y de especulación. Y eso explica el conflicto, ¿no? Por eso pues hay una cantidad de gente desplazada de las mejores tierras del país. Las mejores tierras del país están ocupadas por personas que no las usan adecuadamente. Y recientemente por narcotraficantes, digamos de
de unos 30 años para acá. Las tierras, digamos, mecanizables, bajas, digamos, con aptitud para agricultura, pues están ocupadas por personas que no las usan adecuadamente. Eso es un hecho. Y otras personas otra cantidad de gente que se ha ido desplazando a tierras marginales, que son las laderas de las cordilleras andinas o a las zonas, digamos, más apartadas, alejadas de los centros de consumo, o finalmente las familias terminan desplazándose a los centros urbanos y, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, que hace 50 años era un pueblo de 500 o 600 mil habitantes, hoy es una urbe de 10 millones de habitantes completamente desordenada y caótica. Sí, estaba haciendo investigación esta semana para una presentación y es la ciudad 45 más grande del mundo. Y si revisas la velocidad de crecimiento, pues es absurda. O sea, pasó de un pueblo a una megaciudad desordenada en 30 años. Sí, es que los últimos 50 años de la humanidad, fue puta. Sí, yo no sé en realidad, pues me voy a desviar un momentico, pero no sé en realidad, le pregunto a mucha gente, ¿qué es lo que realmente le da tanto valor a vivir en la ciudad hoy en día? Cuando tenés polución de aire, polución de sonido, polución de luz, a unos niveles tan alarmantes en estas megaciudades, ¿no? Es como, y la población rural a nivel mundial sigue migrando hacia la ciudad, ¿no? Pues están las oportunidades, está el trabajo, obviamente, y las redes, pero bueno, sí. Pues es que hay un hecho. O sea, en un país como este, donde el centro de decisión es una ciudad como Bogotá, que es una ciudad completamente atípica en un país como este, ¿sí? Es un país, digamos, que es un país en el que gran parte de su área es de trópico bajo y es donde está, digamos, la gran riqueza, pues se maneja en una ciudad que está ubicada en el trópico alto. Entonces las personas que nacieron aquí, vivimos aquí y tomamos las decisiones desde aquí, no entendemos el resto del país. Entonces es un país completamente abandonado en ese escenario y en sus fronteras. Entonces, por esa razón, pues el campo es completamente abandonado por el Estado. Entonces, cualquier persona que vive, ponerle en el departamento del Bichada, por ejemplo, que es un paraíso, pues no tiene acceso a educación, ni a salud, ni a casi ningún servicio del Estado, ni a vías, ni a energía eléctrica. Entonces, resulta que es mejor venir a vivir en Ciudad Bolívar, en Bogotá, que vivir en una zona rural de Puerto Carreño o Bichada. Desafortunadamente, esa es la razón, ¿no? O una de las razones. Entonces, los hijos de alguien de allá, pues, tienen un mejor futuro, sea como sea, viviendo en un cinturón de miseria de una ciudad como esta. Entonces, pues, sí hay un beneficio o un salto social por venir a vivir a una ciudad como esta, por incómoda y caótica que sea, ¿no? Qué misterio, no entiendo cuál, ahorita me explicas cómo es Bichada un paraíso, pero si tenés si tenés naturaleza, aire puro, comida, ¿no? Bueno, ya lo explicaste, falta de infraestructura y un montón de cosas, pero ¿qué hace, por qué alguien puede tomar esa decisión de venirse a un cinturón de miseria de una mega ciudad? Pues es que si no sos un indígena, que es, digamos, la gente que puede hacer su vida en un escenario de esos, porque soluciona sus asuntos nutricionales, de salud, con su medicina tradicional, con su forma tradicional de alimentarse, con la cacería, etcétera. Pues si uno no es una persona que está, digamos, que vive en esas condiciones, sino que está acostumbrada al modo de vida occidental, que es además la gente que ocupa esos territorios actualmente, que son migrantes, ¿no? De zonas andinas, que si uno se pone a revisar la población que vive en esos territorios, en las fronteras en Colombia en general, son gente que ha migrado de Antioquia, del Tolima, del Huila, del Valle del Cauca, inclusive de zonas del Pacífico. Uno encuentra por allá afros, negros del Pacífico, pues es gente que está habituada al modo de vida occidental y pues finalmente, pues después de cierto tiempo de estar, digamos, viviendo en condiciones que el Estado no le ofrece ciertas comodidades, pues no, prefieren retornar, o sus hijos retornar, pero eso es como los flujos, ¿no? Porque si te das cuenta, no encontrás mucha población indígena que migre desde allá, a menos que, pues que también es una tragedia, les hayan
pues sustraído su medio de vida de una forma pues catastrófica, ¿no? Que también eso pasa. Buen contexto. Buen contexto geopolítico, pero también buen punto con lo de los indígenas, porque los indígenas, claro, a menos que sean desplazados por violencia o drogas o lo que sea, pues están conectados a su territorio y su conocimiento está ligado al territorio. Completamente. Mientras que el que vive, pues que no es indígena, desconectado, que pues si no tiene conocimiento del territorio, nadie se lo va a dar. Los únicos que se lo podrían dar serían los indígenas. Y la tragedia, digamos, de América Latina, pues para ponerlo en un contexto acotado, es tratar de vivir, o no de América Latina, digámoslo más bien de la América Latina tropical, que es mi punto de lo que vamos a hablar todo el tiempo. Es tratar de vivir y llevar una vida a la manera europea en el trópico. Eso ha causado unos desastres terribles, desde la agricultura, desde la forma de alimentarnos, de vivir, de ocupar el territorio, porque nosotros no somos ni indígenas ni somos europeos, somos las dos cosas. Entonces no podemos negar ninguna de las dos, pero definitivamente lo que se ha impuesto es el modo de vida europeo en un contexto tropical. Entonces por esa razón somos capaces de deforestar y pues acabar con la riqueza del bosque amazónico tropical a cambio de tener unas vacas, por querer comer carne de res. Entonces eso es un asunto de mentalidad que hay que tratar de cambiar, ¿no? Debemos trabajar para eso, cada uno desde su sitio. Me imagino que querés decir como una especie de trabajo en relación con la especificidad de lo que ofrece el territorio o algo así, y de administración de ese territorio de otra manera. Sí, pero es que no es cualquier territorio, es que el planeta depende del bosque húmedo tropical, ¿sí? La vida del planeta depende. Hay unos, pues no es nuevo, pero hay una cantidad de información que demuestra que la mayor parte de la vida en términos de diversidad se encuentra en el cinturón tropical. Entonces, la vida del planeta depende, o inclusive la vida humana depende en este planeta de que se conserven los bosques tropicales y que aprendamos a usarlos. No destruirlos para sembrar soya, para sembrar una cantidad de productos o hacer agricultura a la europea, donde las condiciones son completamente distintas, pero seguí porque yo lo observo cuando visito el campo. O sea, nosotros queremos hacer monocultivo. El monocultivo está adaptado a las zonas templadas del planeta, ¿sí? Funciona, está bien, pero en la zona más diversa del mundo no podemos cambiar el bosque para hacer monocultivo. Esa es la equivocación, digamos, más terrible de todas. Pues entonces, es administrar el territorio como lo estás diciendo, pero es que no es administrar cualquier territorio, es administrar el territorio más importante para la vida en el planeta. Buen punto. Nunca he escuchado lo de que el monocultivo funciona para las zonas templadas, pues, pero bueno. Sí. Pero bacano, sí, es un buen punto porque todos los bosques tropicales alrededor del planeta, pues, de ahí, pues, entre eso y el océano es los que nos dan gratis el oxígeno que nos permite vivir. La medicina, y los alimentos, y los materiales para la construcción, y para vestirnos. Pues no nosotros ya, pero sí, digamos que cuando hablamos de indígenas que están, digamos que para los cuales el territorio es su forma de vida y lo saben, o están integrados a él de una manera simbiótica, sí, claro que sí. O sea, el bosque tropical provee todo lo que necesitamos y todo lo que la humanidad necesita. Listo, entonces vámonos de tu historia. ¿Cómo comenzaste a trabajar en el campo? ¿Cuál era tu interés? ¿Estaba atado a esto, supongo? Bueno, volviendo al tema del uso equivocado que le damos al territorio en este país, pues nosotros decidimos crear una empresa que tiene como objetivo ayudar a las personas del campo a hacer negocios, porque pues creemos que es una manera de generar sostenibilidad, ¿sí? Vivimos en un mundo capitalista, entonces insertémonos o tratemos de insertar a una población que está por fuera del capitalismo, pues para que pueda obtener beneficios del capitalismo de manera sostenible, porque pues digamos que no quiero entrar en ideología,
pero definitivamente pues el sistema capitalista es el que predomina actualmente y hay unas personas que también definitivamente están por fuera del sistema. Entonces es una manera de ayudar a personas a que se inserten en ese sistema y tengan pues una mejor vida. Entonces, por esa razón se creó esta compañía. Entonces, las primeras puertas que tocamos fueron, pues vámonos a los que están causando unos impactos en el territorio y hagámosles unas propuestas. Entonces, en Colombia pues la agroindustria genera un gran impacto en las zonas rurales y también lo genera la industria extractiva mineroenergética. Entonces, les propusimos a esos dos sectores, oiga, usted está afectando una región desde el punto de vista ecológico, social, humano. ¿Usted por qué no genera unos impactos positivos, ya que usted está ahí? Y además usted va a estar ahí por un tiempo, sobre todo los mineroenergéticos, el petróleo. El petróleo llega por un tiempo y después deja el hueco en el suelo, deja las aguas contaminadas, pero el peor daño que hace es en la mente de las personas, porque a donde llegan esas industrias, la mentalidad de la gente se daña completamente, porque la gente ahí mismo asume una actitud de extorsión. Llega uno si yo estoy en un sitio, digamos, apacible, por decirlo así, en un país como este, con todas las carencias que hay, y de repente llega un grandísimo capital y empieza a generar unas cantidades de dinero absurdas, y eso empieza además a generar unos impactos en mis cuerpos de agua. Entonces la gente empieza a asumir una actitud de extorsión. Usted me tiene que pagar por llegar aquí, solamente porque usted llegó y porque yo estaba aquí, por ninguna otra razón. Y estas compañías tienen un término que ellos han acuñado y que nosotros pues, hemos aprendido, se llama la viabilidad operativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que no puede parar por nada del mundo la extracción de petróleo, por ejemplo. ¿Sí? No hay ninguna razón por la que eso se pueda detener. Eso implica que cuando estos otros empiezan a rebotarse, pues entonces estos tienen que ceder a esas extorsiones. Entonces se forma una relación completamente malsana en la que unos extorsionan y otros pagan para que los otros se queden quietos, ¿no? En el peor de los casos, violencia, que también ha sucedido muchas veces. Pero entonces dijimos, oiga, ¿por qué no nos relacionamos con esta gente de una manera distinta? Esta gente tenía una forma de vida antes, una vocación. ¿Por qué usted no los ayuda a que ellos exploten esa vocación? ¿Y por qué no les entrega tecnología? ¿Por qué no les entrega acceso a mercados? Que no los tenían cuando usted no había llegado. Entonces, porque ellos también dicen eso, es que nosotros no somos el Estado, entonces ¿por qué tenemos que llegar a solucionar problemas que no son nuestros? Pero pues eso también les ayuda a su viabilidad operativa, pero de una manera positiva. Y algunos de esos pues nos copiaron, por decir así, nos creyeron en esta idea. Entonces empezamos a crear unos grupos de trabajo en los que unas compañías del sector petrolero, multinacionales, pues invertían en desarrollo de proyectos agrícolas. Y contrario a lo que todo el mundo cree, que es que la gente no quiere trabajar y que la gente quiere solamente vivir de la renta o de la reja, como llaman. Hay un término que es vivir de la reja, que es que se paran en la reja de la compañía a decir que les den trabajo, porque además pagan unos salarios completamente absurdos en relación con la agricultura. Ninguna agricultura puede sobrevivir con los salarios que paga la industria petrolera, que también es un problema. Pero nos encontramos con que la gente responde positivamente a algo positivo inmediatamente. Entonces, como que, oiga, hay cacao en el mundo demanda cacao. ¿Por qué usted no siembra cacao y verá que se inserta a un negocio importante? Pues la gente de una lo recibió. Entonces, a partir de esa experiencia, creamos unos grupos de cacao en algunas zonas de esas y pues esos son actualmente proveedores de cacao para esta marca, ¿no? Que ustedes hacen chocolate con cacao de diferentes regiones del país. Pero entonces primero vos y tu equipo pues se fueron a hablar con toda esta gente de estas regiones y esas empresas y eso. Pues digamos que todo empezó ahí en el departamento de Casanare, que es un departamento petrolero, ¿sí? Entonces ahí fue donde empezó esta historia. Entonces así fue. Entonces nos reunimos con el profesor Aquilino Álvarez, que es un líder
de la comunidad del norte del Casanare, y era un apóstol del cacao el tipo, o sea, el hombre amaba el cacao en una zona que no era de tradición cacaotera, ¿sí? La zona de Arauca, que es un departamento vecino, sí es muy fuerte en cacao, pero Casanare no. Entonces este señor, pues que es un hombre que en este momento puede estar por los 75 años, 80 años, que un día sería muy chévere conocerlo porque es un líder de esos valiosos. Entonces él también venía con la idea de ayudar a su comunidad a producir cacao. Entonces empezamos y pues cuando no hay cultura cuando no hay cultura de agricultura, eso es muy difícil, porque la agricultura, pues no sé si desconozco semánticamente si la palabra cultura seguramente sí tiene que ver con las tradiciones de la población y todo, pues cuando uno se imagina que es muy fácil llegar a un sitio y decirle a unas personas, oigan, siempre cacao, que esto es buenísimo, y que la gente a los 3 años tiene un cacao súper lindo, resulta que no, la gente no tiene, pues no conoce el cultivo, entonces no le gusta al principio. Entonces pues fue una lucha, pero después ya empezaron esas plantaciones a producir y entonces surgió la idea de hagamos chocolate, porque la industria paga unos precios demasiado bajos a los productores de cacao en Colombia y en el mundo. Y entonces pues eso va en contra del chocolate, porque si acabamos con los campesinos, pues no va a haber chocolate. Entonces tenemos que buscar una manera o sea, hay un movimiento relativamente reciente de dos chocolateros que queremos o que trabajamos porque los campesinos que producen chocolate se sostengan. Porque claro que se puede hacer cacao de manera industrial, puede haber agricultura industrial de monocultivo para hacer cacao, pero ya nos imaginaremos la calidad de cacao o de chocolate que sale de ese cacao, ¿no? Lleno de pesticidas, en monocultivo, sin especies asociadas que le den complejidades en sabores y aromas, en valores nutricionales. Entonces, no es que el chocolate se vaya a acabar, como hay unos mitos que andan por ahí, pero sí está en riesgo verdadero la riqueza genética y la cultura alrededor de la producción de cacao de buena calidad, ¿no? Eso sí está en serio riesgo. Entonces, se creó un movimiento que nació yo todavía no sé bien si entre Italia y Nueva York, donde empezaron unas personas a hacer chocolate a partir del cacao en grano, que es opuesto a lo que la industria hace. La industria consigue cacao principalmente de África, el flujo ese cacao va a Europa, llega a Ámsterdam, ahí hay una industria que lo separa la grasa del sólido y después lo vuelven a unir en recetas según lo que demande una industria como de segundo nivel que está en Bélgica, en Francia, en Suiza. Esa es como la forma en que consumimos chocolate, o en que Europa consume chocolate y el mundo en general. Entonces, este movimiento... Que esos son los Lindt, Ferrero, etcétera, que le meten aceite de palma y leche o leche en polvo, yo no sé qué más. Sí, los Valrhona, todos esos pues, que han cumplido una función en la historia, pero digamos que como todo el mundo de los alimentos, la lógica se ha vuelto la de ganar dinero, ¿no? Con los alimentos, y pues eso es éticamente bastante pues cuestionable. Entonces, un grupo de personas empezaron a hacer cacao desde el grano. Para eso se necesita pues unas máquinas muy eficientes, pero artesanales, pequeñas, de manera que uno pueda de una materia prima de muy alta calidad obtener un producto final de muy alta calidad, respetándolo, ¿sí? Respetando el producto y respetando a las personas que lo producen. Entonces es la manera ética de producir, de comercializar y de consumir chocolate. Esa es la diferencia. Y eso se llama bean to bar. Se llama en Nueva York, le acuñaron ese nombre, del grano a la barra. En Italia, pues yo sé que existe, pero no tiene nombre. En Italia existe la tradición del café y existe la tradición muy antigua de lo artesanal. Entonces, allá de alguna manera se adoptó
De hecho, muchos de los fabricantes de máquinas para bean to bar son italianos. Entonces, por eso te digo que no sé de dónde nació el movimiento, pero es un movimiento que se ha regado por el mundo. Y pues Colombia, pues no podemos ser ajenos, porque resulta que solamente el 5% del cacao del planeta cumple con una característica que se llama fino de sabor y aroma. Eso solamente sucede entre Bolivia y Venezuela. Algunas zonas del Caribe y algunas zonas muy específicas del sur de México y de Centroamérica. Pero principalmente el cacao fino de aroma, que es apenas el 5% del cacao del mundo, está en esta región. Entonces, no podemos nosotros quedarnos por fuera de ese movimiento, porque la materia prima, la genética y la materia prima está aquí. Entonces volviendo, pues es recuperar unas tradiciones, tratar de mantener una cultura, tratar de mantener una genética. ¿Sí? Estamos en el país más biodiverso del mundo, y eso pues que el cacao no está por fuera de esa diversidad. Entonces aquí tenemos una cantidad de opciones, sabores, aromas, que es precisamente nuestra riqueza. Nuestra riqueza no es la homogeneidad, que es lo que ofrece la gran industria, ¿sí? Todo que sepa lo mismo. Cuando un cliente se compra un chocolate Lindt en un supermercado y ese chocolate Lindt le sale de un color distinto al que siempre ha comprado, pues se pone muy bravo y se queja y demanda al supermercado y a Lindt, ¿no? Porque esa es la oferta de valor de Lindt, la homogeneidad en colores, texturas, sabores, aromas. Y en eso son genios. O sea, han logrado unos niveles de estandarización tales y una simplificación pues que son perceptibles. Nuestra oferta pues tiene que ser todo lo contrario. Nunca te vas a poder comer un chocolate de Tumaco, de un bache que sea idéntico al anterior, porque es que el clima cuando se cosecharon los granos fue distinto. Es posible que la finca de donde vino el cacao sea distinta a la que vino la primera vez. Puede que el proceso sea el mismo, inclusive ni siquiera, porque si nosotros vemos un cacao que llega más húmedo, pues tenemos que tostarlo un poco más, o según la época del año, pues hay granos que se desarrollan más o menos por el clima, vienen más grandes, más pequeños, entonces pues tenemos que tostar de una manera o de otra. Entonces por eso te decía que eso solamente se puede hacer en pequeños baches, esa especificidad, que consiste en extraer lo máximo de algo que la naturaleza, digamos, que la naturaleza creó excepcional. Entonces, para nosotros, además, porque ninguna especie otra consume chocolate. Entonces, es sagrado, ¿no? Es como si la naturaleza lo hubiera puesto ahí para los seres humanos, porque ninguna otra especie del planeta consume chocolate ni lo disfruta, ¿no? Entonces, Cacao sí. Cacao sí, muchos, ¿no? Ardillas, aves, reptiles, todos comen cacao, pero chocolate no. Es que el chocolate es alquimia, ¿no? Bueno, como en general la cocina es alquimia. El día que un humano tomó alimentos y cocinó, hizo magia, ¿no? Y transformó algo que la naturaleza dio en algo sagrado, oro. Muy bacana porque tocas varios puntos importantes. Uno es como, y que ahorita recapitulamos, pero como que cómo puedes hacer un modelo de negocio que toca tantos puntos, en el sentido de que estás como manejando un ecosistema en el cual todas las variables del ecosistema están saludables. La comunidad con la que estás trabajando, el suelo en el que estás trabajando, estás promoviendo biodiversidad, no estás promoviendo biosimplificación, que es como lo que hemos hecho a escala global con el planeta, digamos. Y que hemos hecho con nosotros mismos. Es como que, ¿no?, que creamos formas de estandarizar la vida que vuelven todo homogéneo y aburridor. Mientras que esto es una celebración del suelo, de los sabores. Además, tus chocolates tienen notas frutales, florales. Es como que trabajando así puedes traducir esos sabores biodiversos de ese territorio, que es espectacular. O sea. Exacto, hay geografía, hay territorio y hay personas. Esos es, digamos, como los tres. Y hemos, digamos, acuñado un término que se llama chocodiversidad, justamente, ¿sí? Cuando
españoles conquistaron el territorio americano, hay un libro que relata eso de William Ospina, búscalo, después te doy el título. Fue relativamente fácil, no muy fácil, fue relativamente fácil para ellos conquistar un vasto territorio de Mesoamérica y lo mismo del Imperio Inca. O sea, ellos solamente atacando las cabezas de esos dos imperios se hicieron dominadores de vastos territorios que dominaban esos imperios. Cuando llegaron al territorio de lo que hoy es Colombia, había más de 100 países. Entonces, y fue supremamente complejo para ellos poder, digamos, dominar este territorio que aún no se domina. Este territorio aún está en proceso de colonización y en disputa. También hay que ver eso para entender todos estos conflictos de los que hemos hablado. Entonces, aquí hay una diversidad infinita de pisos térmicos, ecosistemas, hay desiertos, hay bosques amazónicos, hay páramos, hay costas, bosques húmedos en la costa, hay bosques secos en la costa atlántica, hay territorio insular. Mejor dicho, es una diversidad muy poderosa. Entonces, eso pues, es nuestra riqueza. Tenemos que entender eso para que podamos salir adelante. Si no entendemos eso como sociedad, muy complicado cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que esa es una de las bases de entender cómo mejorar toda esta situación que tenemos aquí tan compleja. Entonces, aunque parezca cliché, yo descubrí, porque yo soy criado y he vivido toda mi vida en la ciudad, soy citadino, entonces en mis idas al campo realicé, como dicen los gringos, que los campesinos tienen una capacidad y unos saberes que son infinitos, ¿no? Entonces, cada campesino que muere en vida o que muere físicamente, porque cuando un campesino se va a la ciudad muere en vida y se pierde todo lo que él sabía, todas las tradiciones que conocía, todas las relaciones que tenía con la naturaleza, todas las formas, toda la recursividad que tiene un campesino para solucionar sus problemas, además en un medio pues muy hostil para el ser humano, como puede ser un bosque húmedo tropical, donde hay 1000 amenazas para él, para su vida, para su familia. Entonces, la manera que creemos pues, que es de sostener eso es, pues mejorémosle la vida para que él se quede allá, pero para que se quede allá contento, ¿sí? Pues sí, eso, de nuevo, volvemos a... Entonces, la única manera en este momento que tenemos en las manos nuestras es hagamos que estos señores se integren al sistema capitalista de mercado y ofrezcan al mercado una cosa que el mercado quiere. Porque hay otras maneras, pues, ¿no? Pueden haber otras maneras, pues, que no me las sé yo aquí, pues, ¿no? Puede haber comunismo, puede haber, bueno, hay otras maneras, subsidios estatales, pero, pues, en este momento, pues, creo que esa es la manera, ¿no? No, pero tocas un punto importante que es, y yo creo que sí hay que hablar de capitalismo hoy en día, porque sí... El capitalismo y el liberalismo son como las ideologías que más han funcionado a nivel global, pero ¿cuál enfoque tiene? ¿No? Yo hablo mucho de esto en algunos otros episodios del podcast y todo con otras personas, porque está este man Hans Rosling, que es un sueco, se murió hace un par de años, creo, experto en salud global. Y el man da unas charlas en TED bacanísimas. Luego te mando los links o los ponemos en el episodio o lo que sea. Y había una charla en la que el man ponía las dimensiones del desarrollo humano y les daba valores en dos categorías distintas, como medio y como objetivo, ¿no? Entonces ponía derechos humanos, medio ambiente, cultura, salud, no sé qué. Entonces, en los valores, en los medios, como en la columna de medios, le ponía... a crecimiento económico le ponía 3 puntos, que era el mayor valor que le daba, pero como objetivo le ponía 0. Y el man decía, es que lo que nos ha pasado es que confundimos una cosa con la otra. Se nos olvidó, o sea, el capitalismo funciona mientras el objetivo no sea el crecimiento económico. Porque si el crecimiento económico es el único objetivo, si yo tengo un negocio y mi objetivo principal es hacer billete, entonces empiezo a
ahorrar en ingredientes, empiezan a ahorrar en procesos y tal, porque pues no tengo la culpa porque mi objetivo es hacer billete. Sí. Ahí está mi enfoque, y donde nosotros pongamos el enfoque, pues ahí se van todos nuestros esfuerzos y empezamos porque somos inteligentes, ¿no? En cambio, si el enfoque siempre es cuidar esa biodiversidad, cuidar el medio ambiente, que es el que sostiene todo lo demás, que sin todo eso no hay crecimiento económico, pues entonces empezamos, porque somos inteligentes, a cambiar todas esas estructuras y todos esos sistemas de producción, que es como lo que está haciendo, que me parece del putas, man. Pues mira, de nuevo, la inteligencia del campesino es una inteligencia distinta a la nuestra, ¿no? Cuando uno se aproxima a campesinos, pues hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar la forma, el tono, las conversaciones son distintas. Es decir, no es que entienden todo perfectamente como lo entendemos nosotros, pero tienen una inteligencia distinta a la que nosotros tenemos. Entonces, en Caquetá es una zona en la que hubo un auge muy fuerte de la coca. Y la coca también fue una de esas cosas que ha dañado la mente de las personas. No solamente las que lo consumen, son igualmente adictos los que consumen coca que los que la cultivan. Esos dos puntas son las víctimas de este asunto, ¿no? El productor y el consumidor. Son adictos igualitos. Entonces, ellos, cuando una familia campesina entra al negocio de la coca, entra con una racionalidad de capitalismo económico, ¿sí? Y eso, pues, su mente se vuelve, su fin se vuelve el dinero. Pero es que también la coca soluciona una cantidad de cosas en un territorio, para una familia de esas, ¿no? Soluciona problemas no solamente económicos, como la gente cree, no solamente una ambición económica. Lo que pasa es que en un sitio donde no hay vías, donde el Estado no llega, donde si un agricultor quiere vender algo en la ciudad y lo transforma, entra en el mundo del IVA, ¿sí? Y de la declaración de renta, y de la formalización laboral, y de toda esta cantidad de cosas que han surgido ahora con buenas intenciones, pero que se han venido en contra de nosotros como personas y como empresarios y como campesinos inclusive. Pues la coca está por fuera de todo eso, ¿no? O sea, uno no puede demandar al patrón de un cultivo de coca porque no le paga la seguridad social. Entonces, pues eso, digamos que es en un territorio donde el Estado no está sino para reprimirte, no para ofrecerte servicios, pues la coca es una alternativa, ¿sí? Entonces, esta gente se empieza a volver adicta a los agroquímicos, porque la coca es un negocio muy millonario y es con alta productividad. Tal vez los mejores agrónomos están al servicio del cultivo de coca en Colombia, los agrónomos colombianos. O sea, la coca es un cultivo de alta tecnología, ¿no? E intensivo en uso de agroquímicos, claramente, porque pues eso es produciendo lo más que se pueda porque genera mucho dinero, ¿no? Mismo la marihuana. Ayer justo tuve unas conversaciones alrededor de eso y también entendí una cosa. Resulta que la marihuana que se consume, yo diría que, pues por lo menos en Colombia, donde es ilegal la producción, es completamente inmunda, es completamente sucia, llena de agroquímicos. Entonces, un consumidor de marihuana aquí en la onda la de marihuana natural, chévere, resulta que se está fumando una cantidad de glifosato y de pesticidas que no se imagina, ¿no? Porque estoy tratando de entender el mundo de la marihuana medicinal. Y resulta que la marihuana medicinal, pues, por ser medicinal, tiene que estar libre de agroquímicos y pesticidas al 100%. Pero lo que se consume a nivel recreativo en Colombia, desde el punto de vista ilegal, pues está lleno de agroquímicos. Lo mismo la coca. Entonces, algunas personas han cambiado voluntariamente en Colombia la coca por cacao, ¿sí? Y la racionalidad ya no es una racionalidad capitalista como la estamos malentendiendo. Es decir, la gente entendió. Claramente la coca da mucho más ingresos que el cacao. Aquí no vamos a engañarnos, ¿no? Porque sería falso. Pero tiene otros valores, como son la tranquilidad de la familia, como son la recuperación de sus tierras, la recuperación de sus suelos, la tranquilidad. La tranquilidad vale oro.
y estamos perdiendo la tranquilidad todos. Entonces ese cambio de coca por cacao en esos escenarios es un claro ejemplo de lo que estabas comentando, que el capitalismo puede ser de otra manera, ¿no? Y debemos tratar de entenderlo de otra manera. Muy bacano. Importante, pues porque pues por ahora no hay ningún otro, o sea, tiene que ser como una transformación de este mismo modelo llamado capitalismo con otro enfoque y con otros sistemas y de entender el mundo, de entender que somos, o sea, no hay ninguna separación entre esta biodiversidad y este medio ambiente y nosotros. O sea, es que lo que pasa es que es difícil en la ciudad que el consumidor entienda eso. Justamente estaba ayer haciendo otra entrevista con un especialista en pescados, en stocks, en reservas de pescado a nivel mundial. Y el man decía eso, el man. ¿Cómo? Tiene unos gráficos como de 1950, dónde pescábamos en el mundo, y 2014, y es como ya está el océano casi que, ¿no? Sí. Bueno, ese era como uno de los pilares de esta conversación, que es nuestra relación al medio ambiente, nuestra relación al territorio, y cómo vos haces para manejar todas estas diferentes variables que son geografía, territorio, comunidad y finalmente el fruto, pues el cacao. Pasemos a qué es cómo manejas la salud de esta relación, cómo manejas la salud de este sistema. Y ahora, ¿por qué, además de que es delicioso, por qué la gente debería consumir cacao hecho así? Bueno, pues esto es una parte, digamos, de la ética y el respeto. Entonces, si abordamos con respeto al territorio y a las personas que habitan ese territorio en relación con el cacao, que pues es básicamente vamos a relacionarnos de manera distinta, además de pagar más, pues que es lo principal, es que mira, uno puede pagar por el cacao hasta el 100% por encima del precio que paga la industria actualmente, sin problema, es decir, 2 veces el valor que le pagan actualmente, porque resulta que el precio del cacao o el cacao como costo dentro del componente total del costo de un chocolate como el que nosotros vendemos u otras personas que hacen lo mismo que nosotros hacen, otros colegas nuestros, no es el componente que te quiebra. Hay otros componentes mucho más costosos como comercialización. Y ahora tocamos otro tema, no me dejes olvidar de las certificaciones. El cacao no es el problema. Entonces uno puede pagarle a un productor el 50% más o hasta el 100% más tranquilamente, ¿sí? Entonces ya digamos que eso para un productor, es que alguien le venga con esa noticia, pues ya es otra forma de relacionamiento. Pero, entonces tenés unos compromisos para que yo te pague eso, ¿no? Tenés que no usar pesticidas, tenés que fermentar el cacao, tenés que secar el cacao, entonces tiene que hacer una cantidad de cosas que para poder hacerlas tiene que devolverse a las formas tradicionales de trabajo en el campo, ¿sí? La gente, cuando no existía la industria de chocolate, en los países, en América tropical, que es el origen del cacao, pues el cacao es de consumo milenario, entonces, y en diferentes usos, en diferentes formas de transformación. Entonces, trabajar de esta manera es decir a la gente, oiga, acuérdese usted, váyase a su memoria, cerebral o inmediata y a su memoria genética ancestral también, y vuelva a fermentar cacao, que es un proceso artesanal, que es un proceso en el que se tiene que tratar el cacao durante por lo menos 6 días, oxigenarlo, promover las levaduras y los microorganismos que son los precursores de los sabores a chocolate que amamos. Entonces hacer lo que él, obligarlo o incentivarlo a que haga ese trabajo a través de un incentivo económico, pues estamos logrando que se recupere toda esa salud de ese sistema. De la misma manera, pues eso va al consumidor final, pues a beneficiarle en su forma de consumir, ¿no? Entonces vamos a poder
conservar los polifenoles, fenoles, los antioxidantes que contiene el cacao. Vamos a poder aprovechar todo su contenido de minerales esenciales, magnesio. El cacao es muy rico en magnesio. Algunos elementos que son vitales para la función del sistema circulatorio, para la función del cerebro, de la memoria. Entonces, si uno puede consumir, disfrutar de algo que uno ama y además le hace bien para la salud y además viene, digamos, muy bien tratado desde que se siembra hasta que se fermenta en el campo, se seca y se procesa y se hace chocolate, pues debe redundar obligatoriamente en un beneficio para la salud de quien lo consume y hacemos un sistema saludable, pues, ¿no? Bacanísimo, bacanísimo porque además, sí, pues ya has contado, digamos, como toda la historia de ese proceso, que es un proceso dinámico vivo, o sea, es como, yo le repito y lo repito y lo repito, es como que tenemos que entender la realidad como un flujo de información biológica, es lo único que es realmente, o sea, nuestra relación, nuestro cuerpo con la vida, con la comida, con el agua y el aire es la esencial, son los motores de la evolución. Y si no entendemos nuestro papel como consumidores, como ciudadanos, etcétera, o como productores, o como emprendedores, como simplemente como un canal de administración de esos flujos de información biológica, estamos jodidos, ¿no? ¿Y vas a decir algo de certificaciones? Sí, pues te quiero felicitar por lo que estás haciendo, de verdad, porque lo que estamos haciendo es comunicación, ¿no? Estamos transmitiendo un mensaje. Y la manera de hacerlo es esta, ¿no? La manera más adecuada de hacerlo es esta. Entonces te lo agradezco muchísimo, de verdad. Porque es que estamos en el mundo de las certificaciones. Las certificaciones son también un medio de comunicación, pero pues es que están en el mundo al revés, ¿no? Resulta que una certificación orgánica significa que quien respeta el medio ambiente, quien respeta los alimentos, tiene que pagar para que su mensaje vaya. En cambio, el que no lo hace no tiene que pagar nada. Entonces, estamos en el mundo al revés, estamos obligando la certificación obliga al productor limpio a pagar, es un impuesto para el productor limpio, para el productor ético, para el productor sano. En cambio, el que no tiene que informar nada. ¿Te has dado cuenta? No tengo ni idea de cómo funciona el mundo de las certificaciones, no sé cuánto cuesta. Es costosísimo. Un campesino no puede pagar una certificación, de una vez te lo digo, ¿no? Entonces las certificaciones son finalmente una mafia, ¿sí? Nos toca. Y si lo tenemos que hacer, lo hacemos porque tampoco nos podemos quedar quietos. Pero la forma de comunicar estos mensajes es como lo que estás haciendo, ¿sí? Tenemos que promover más el voz a voz, tenemos que promover que estos mensajes se difundan a través de los canales que hoy están disponibles, que digamos que una maravilla. El Internet pues es bien utilizado, es la mejor expresión de la democracia. Pero las certificaciones, sí, son costosísimas. Una certificación es un intermediario que se pone en la mitad de los productores y los consumidores y le cobra al productor, no al consumidor. El consumidor finalmente, cada vez las certificaciones se van volviendo en las redes de consumo tradicionales una obligación, ¿sí? Entonces, si vos querés estar en ciertos escenarios, tenés que estar certificado. No es que te vayan a pagar más, ni hay una prima por consumir ese producto, porque todo tiende a ser más barato. Entonces el productor finalmente no va a recibir, en el largo plazo, el productor no va a recibir ningún beneficio por estar certificado. Es una barrera a la entrada, a la cual los productores pobres no van a poder acceder. Entonces, por eso este tipo de actividades como las que estamos haciendo son la manera de llegar a las personas con estos mensajes. Muy bacano. Sí, no tengo ni idea. Sí sé que son carísimas, pero no sé cómo funcionan. Bueno. Pero una certificación tiene que, como un equipo de gente que mandan a supervisar toda esta gente que se está supuestamente certificando y entonces están revisando que no tiene, que los pesticidas y etcétera, y realmente hay un seguimiento y un apoyo también, ¿o? No, ningún apoyo. O sea, la certificación, digamos que está, como todo este tipo de cosas está, digamos, propuesta de una manera que uno quisiera tenerla, ¿no?
Entonces te venden que es que vas a entrar en un sistema de producción limpio y que eso al final va a ser más rentable que no hacerlo, ¿sí? Porque pues que es un sofisma, porque además ya existe, digamos, la misma industria de agroquímicos es la misma que ha desarrollado una cantidad de productos que son certificables por las mismas certificadoras que sí, es parte. Es un club. Es un club y las certificadoras forman parte del club. Entonces, pues, no por esa razón, yo voy a dejar de usar champú por la mañana y usar jabón sí. Pero sí tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera, ¿sí? Y hacer, y digamos, dentro del sistema tenemos que tratar de recuperarlo y cambiarlo. Ese es, digamos, creo que ha sido como el hilo de nuestra conversación. Entonces, no es que yo diga que yo soy enemigo ni de los supermercados ni de las certificaciones, pero definitivamente ahí hay una cosa que no está funcionando bien y que no estamos, y que la sociedad y la humanidad no va por un buen camino. Definitivamente eso es un hecho, ¿no? No, pues clarísimo. Pero lo bacano es que sí se pueden armar como, o sea, es que es todo cuestión de administración, cómo administramos las cosas. Si hay una coalición de pequeños productores sostenibles o regenerativos, como queramos llamarlo, de cacao, o que es más o menos en lo que vos trabajás, ¿sí? Vos te estás empoderando y estás empoderando a toda tu gente alrededor tuyo. Tu equipo, los campesinos con los cuales trabajas, etc., las asociaciones indígenas de cacaoteros, ¿cómo se llama eso? Y que no hay que ir a buscar como la autorización ni el sello de ninguna organización que no tiene, o sea, que no es de aquí, ¿entendés? Sí. En últimas la puedes terminar creando si es necesario, pero que sea una vaina distinta, no sé. Pero en este momento lo tenés, sin ser oficial, digamos. Sí, no, pero es claro que es una barrera, ¿sí? Porque si yo quiero llegar a cierto mercado, o la certificación se está volviendo un obstáculo, ¿sí? ¿A nivel nacional o a nivel internacional? Más a nivel internacional. Las certificaciones en Colombia no funcionan. No me preguntes por qué, porque no sé, porque yo vengo estudiando ese tema hace unos 3 años, ¿no? Y en Colombia todavía la gente no consume certificaciones. No sé por qué, no lo han logrado, mejor dicho. En eso hemos sido rebeldes, pues, ¿no? Pero en Colombia la gente cree más en los, digamos, en las historias y todavía la gente tiene una nostalgia por algo. Creo que eso nos mantiene, ¿no? Como por el territorio. De todas formas, a pesar de que todos somos urbanos, nuestros abuelos fueron campesinos o fuimos criados yendo al campo de alguna manera. Los colombianos tenemos un contacto con lo rural, pues, importante. Yo creo que eso ha impedido que esos mensajes, pues, que tengamos que consumir certificaciones. Pero definitivamente hay un hecho. Si un producto nuestro, o si nosotros queremos cambiar la vida de las personas de verdad, no haciendo microacciones, sino haciendo acciones contundentes, tenemos que llegar con más fuerza a los mercados consumidores. Eso es un hecho. Nosotros no podemos quedarnos chiquiticos, ¿sí? Si bien nuestra ambición no es adueñarnos del mundo, como ese muñequito que había que se quería adueñar del mundo, sí necesitamos que esto crezca más para que tenga impacto. Es que estamos hablando de impacto, ¿sí? Si queremos que Colombia pase de 7 millones de agricultura a 20 millones de agricultura sostenible, tenemos que crear, eso es un impacto, y que la ruralidad colombiana se vuelva próspera, pues tenemos que llegar de manera masiva a ciertos mercados. Entonces sí tenemos que hacer algo para que eso suceda, ¿no? Mientras tanto hay una cantidad de gente esperándonos, ¿no? Hay una cantidad de gente en los mercados consumidores esperando. Pero hoy en día, si vos querés estar en un supermercado en Europa, en un supermercado, no hablemos de mercados orgánicos o tiendas pequeñas que crecen muy rápido, ese mercado alternativo está creciendo, tenés que tener un sello, porque es que vos tenés una persona que va a comprar un chocolate en un supermercado, no se demora más de 5 segundos al frente de la góndola tomando la decisión. Entonces, lo que primero que le llama la atención en un mar de opciones, pues es lo que él va a escoger. Entonces, tenemos que competir ahí. Y tenemos que, o sea, si bien nos quejamos, también tenemos que saber que tenemos que competir en esos escenarios, y no lo vamos a lograr. Y eso es un mensaje también para todos, pues para todos los que estamos en estos medios, ¿no?
sin que eso se vuelva el fin. Y sin que eso se vuelva, entonces ahora quitémosle la grasa al cacao y cambiémosla por una grasa mucho más barata de otra fuente. ¿Sí? Sí. Sí, pues gracias por tu tiempo, Manuel. Me parece muy bacano poder compartir con la gente la historia como de gente como vos, que realmente uno dice, esta realidad que considero inaceptable, me da náuseas vivir en esta realidad, pero no me pongo a criticarla, sino que voy a crear una nueva. Y punto, ¿no? Muy bacano. Y si uno pues mañana se muere, pues por lo menos queda con la conciencia de que lo intentó, ¿no? Es mejor morirse con las botas puestas que morirse quieto, ¿sí o no? Total. ¿Hay algo más que quieras agregar que no te hayas preguntado, que no hayamos cubierto? Pues no, pues que sigamos trabajando, que no nos desmotivemos. Entonces, nada de esto es fácil, ¿no? Nada de esto es de un día para otro. Entonces, pues estamos generando tenemos que saber que lo que estamos haciendo, personas como vos, como nosotros, como muchas que están trabajando ahora, tiene un impacto y no tenemos que persistir, no desfallecer. Sí, definitivamente es una visión más a largo plazo, ¿no? ¿Dónde puede ir la gente a ver tu producto, a saber más de Chocolat y de todos tus otros productos, porque tienes otros productos también? Pues pueden visitarnos aquí en nuestra sede, en nuestro centro de experiencias en Bogotá, Quinta Camacho, carrera 10A 6923. Seguirnos en nuestras redes sociales y en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. Nos encuentran en mercados orgánicos, en tiendas de productos especializados, en tiendas de productos de alta calidad. Chocolat.com. Chocolat.com. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Tomás.